Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, con relación a las compulsas de los actos notariales, que observo que frecuentemente se emite la compulsa meses después o días después de ser emitido el acto auténtico. ¿Eso no acarrea una nulidad? Fíjese, lo que pasa es lo siguiente, porque hay situaciones de carácter disciplinario que necesariamente no anulan las actuaciones a las que usted se somete a su redacción de forma auténtica y con las formalidades que establece la ley, porque cuando se redacta un pagaré notarial o cualquier acto que pueda entenderse que es auténtico, conforme a la ley 140-15, nuestra ley notarial, el acto original que se suscribe, que se firma, se debe quedar en el protocolo del notario. Y cuando se procede a registrar, como manda los artículos 45 y siguientes de la misma ley, 45, 46, después que se registra, es que se emite lo que comúnmente se le llama compulsa, porque la misma ley no habla de la palabra compulsa. De manera rutinaria uno le llama así. La ley lo que habla es de primera copia certificada y de copias ulteriores, segundas y copias ulteriores. El artículo 45 le habla de la primera copia certificada y el 46 le habla de copias ulteriores, refiriéndose a esas segundas copias a falta de la primera. Lo único que las primeras no requieren de una autorización del tribunal como sí la segunda, que son las ulteriores. Entonces, si usted hace hoy, 3 de noviembre, un acto auténtico, y usted lo registra hoy, pudiera ser que pidiera hoy lo que le llaman compulsa o primera copia, pero nada quita que se haga mañana o que se haga luego. Ahora, ¿cuál es lo delicado? Que se haga en este año y que 3, 4, 5 años o 10 años después se registre ese acto auténtico y luego se emita esa primera copia certificada, cuando no se hizo durante el año del protocolo para el cual fue suscrito ese acto. Eso es lo que es un poco cuesta arriba, porque recuerde usted que todos los 31 de enero de cada año, todo notario tiene que rendir un informe a la Suprema Corte de Justicia de todos los actos auténticos que redactó durante ese año. Y en caso que sucediera en esa circunstancia que usted plantea, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería en ese caso? Bueno, Porque se ha hecho y ha pasado bien. sí, no lo atacan, que si no lo atacan, evidentemente nada es nulo, ni nada cambia de naturaleza si nadie ataca, porque si ese acto es del 2022 y en el 2025 es que lo van a ejecutar porque lo registraron en ese año, o en ese año se va a registrar. Evidentemente que si no se cuestiona ese acto como título ejecutorio, va a pasar sin problema. Ahora, si lo atacan judicialmente hablando, pues otra cosa podría ser, eso no significa que se va a anular, pero sí su condición de título ejecutorio podría variar y convertirse en un acto bajo firma privada. Ah, perfecto. Muy buena la aclaración. Con relación al tema que usted mencionaba hace un momento, compulsa. Yo entiendo que se le llamaría compulsa tal vez porque el notario certifica ahí. Yo, licenciado, fulano de tal, certifico y doy fe que en mi protocolo para tal año existe un auto auténtico. No, porque la palabra que copiado compulsa, textualmente dice así. la palabra Sí, compulsa es sinónima de lo que es un extracto. sí, Usted hace un extracto de ese acto auténtico, entonces como que lo resume. Y una sí, compulsa tiene esa connotación como que yo estoy haciendo un resumen de aquel acto original. Por sí. eso le llaman compulsa. Es posible, sí. Mire, hay otra variedad de contratos en la vida de las personas, porque si no existieran las personas tampoco existieran los contratos, que es lo que ata una Y no hemos, obligación y no hemos contractual. terminado con ese Sí. pagaré notarial, y escúcheme que le Bueno, interrumpa, hay más detalles. porque ese documento como título ejecutorio
tiene 3 condiciones esenciales: que el crédito sea líquido, que sea cierto y que sea exigible. Porque usted puede tener un contrato de eso, de pagaré notarial, suscrito a 1 año, a pagar una cuota determinada. Y si no dice en ese contrato que a falta de pago de 2 cuotas, o de 3, la que establezca, se hará ejecutorio y prescribirá el término de ese documento, pues estaría sometido, si no lo dice, estaríamos sometidos a que su ejecución sea el vencimiento del contrato. Y no necesariamente como lo establecen ahí. Normalmente el notario inteligente, ¿qué es lo que hace? O el abogado inteligente, que crea una sanción penalizadora de que, mira, tú me vas a pagar 12 cuotas, pero si te atrasa en 2, se hará ejecutorio y prescribirá el término de ese contrato. Aunque fue pactado en 1 año, se podrá ejecutar al vencimiento de 2 cuotas y eso lo hace ejecutorio. Era lo que quería decir. Pero surge algo mucho más interesante todavía. Si en ese contrato no está estipulado el término, si no dice su fecha de término será en tal y tal fecha, por ejemplo, ¿qué pasaría? Es que normalmente debe decirlo, pero si no lo dice, con el solo hecho de hacer un mandamiento de pago, el mandamiento de pago por acto de alguacil le pone fecha a ese contrato, porque Bien. lo hace exigible. Y ahí está, porque ¿para qué se le pone fecha? Es para la condición de exigibilidad. Y si no la tiene, con el mandamiento de pago se hace exigible y se cumple con esa formalidad. Efectivamente, porque a veces se puede ejecutar sin necesidad de que haya llegado a la fecha de término, sino porque ya la cláusula que dice con 3 cuotas que dejara de pagar se convierte en ejecutorio. Y se está cumpliendo con el contrato. Exactamente, eso es. Hay otros contratos, porque son múltiples, y aquí no terminaríamos hoy de hablar de la gran cantidad de contratos que atan a los seres humanos. Y la transferencia son muchos actos interesantes. Efectivamente. Entonces está ahí el contrato sinalagmático. Sí. ¿Qué es ese contrato? Sí, porque es un tipo de contrato, Sí. porque hay contratos sinalagmáticos que es cuando envuelve obligaciones recíprocas entre las partes. Por ejemplo, una promesa de venta es un contrato sinalagmático. Un acto de venta es un contrato sinalagmático. Pero también el contrato de alquiler que envuelve el pago de la renta por un inquilino a un propietario también es sinalagmático, envuelven obligaciones recíprocas, pero también hay contratos unilaterales y no necesariamente sinalagmáticos. Un testamento, por ejemplo, es un contrato unilateral porque es donde un testador dice que te voy a donar esto a título particular o a título universal para cuando falte esa persona que pueda disponer de ese bien. Eso es unilateral. Sí, pues está la voluntad expresa Sí. del testador. El poder Sí. también es un contrato unilateral. Cuando una persona apodera a un abogado y le da un poder quota lite, el abogado no tiene que firmar, solamente firma el poder dante. Y si ese poder dante mañana quiere revocar ese poder, lo podrá hacer. Es un acto unilateral también. ¿Y el poder especial? Es un acto unilateral también, porque el poder especial es simplemente, mira fulano, te dio un poder para que venda ese vehículo, para que venda aquella casa. Si lo quiere, lo puede revocar y no necesita de la autorización del apoderado. Son actos unilaterales, porque hay actos bilaterales, unilaterales, onerosos, a título gratuito, actos, contratos solemnes, como son los del matrimonio, hay contratos públicos y privados. Los públicos son cuando envuelven instituciones del Estado, públicos y privados cuando envuelve el Estado con una persona física que no es funcionario, y así hay diversidad de contratos. Mire, se me han acercado clientes para plantearme que viven en un apartamento alquilado y me han dicho, me están pidiendo el apartamento, ya viví el depósito. Ahí yo le digo, bueno, si te vivió el depósito, uno de los derechos que usted tiene en el contrato de alquiler es el hecho de mantener el depósito al día. Si vivió el depósito, ya están dadas las condiciones para que el propietario le pide el apartamento. ¿Cuáles son los derechos del inquilino en el contrato? Fíjese, hay una situación, porque cuando hay incumplimiento de las obligaciones contractuales, se puede pedir la resiliación del contrato, que es diferente a la rescisión.
Usted dirá, bueno, pero ¿en qué diferencia? Resiliación. ¿En qué se diferencia la resiliación de la rescisión? La palabra rescisión envuelve un aspecto de nulidad por alguna lesión contractual, pero la palabra resiliación envuelve dejar sin efecto el contrato por un incumplimiento contractual, no necesariamente por una lesión. Entonces, hay que establecer los términos con delicada atención. No es lo mismo rescisión y resiliación. Pero vámonos a la resiliación. ¿Por cuáles causas, pregunta usted, se puede resiliar un contrato de alquiler? Diversas. Falta de pago es una de ellas. La falta de pago porque cuando un arrendador da en alquiler un inmueble para que ese que le llaman inquilino o arrendatario pueda vivir o disfrutar de ese bien inmueble, lo primero es que se debe cumplir con el pago de esa renta. Y si en el contrato se estableció que debió existir algún depósito, digamos de 2, 3, a veces más, depósito de alquileres, normalmente se prohíbe que los depósitos se conviertan en rentas atrasadas, se utilicen para pagar rentas atrasadas, porque ese depósito se convierte en una especie de garantía para que ese contrato de alquiler pueda mantenerse y que así el inquilino pueda cumplir con el contrato, que además de los servicios básicos de agua, energía eléctrica, entre otros, pueda también mantener en el mismo estado en que fue entregado el inmueble. Sí, porque si se le entregó en buena condición, en buen estado, y sufre algún deterioro locativa, cuando hablamos de deterioro locativo es con relación al deterioro que pueden sufrir con la antigüedad en el uso de la cosa esos inmuebles. Entonces, para eso es que está ese depósito como garantía. Pero muchas veces se viven esos depósitos y eso genera una resiliación que lo explicaremos más oportunamente. Continuamos con este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.